corazón más blanco que... Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos escuchan en esta preciosa mañana. Estamos aquí en Radio Popular 90.9 FM, enviándoles un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Somos sus amigos de la Iglesia de Cristo y esta mañana iniciamos el programa de radio Reflexiones, un programa de la Iglesia de Cristo. Un saludito para todos los que recién se levantan, para los que están en su casita desayunando y para todos los que van ahí en su carro también, escuchando la sintonía del 90.9 FM en Radio Popular. Quédese con nosotros, queremos enviarles un mensaje de salvación, un mensaje de parte de Dios a cada uno de ustedes. Así que esperamos que este programa sea de mucha bendición para su vida. En un momento iniciamos con la reflexión. Jesús es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1 cuadra y media al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. Ayúdame a mirar con tus ojos. En esta mañana queremos hablar un poco acerca de la oración. Y en cuanto a la Iglesia de Cristo, sigue el patrón bíblico de la oración. Estamos hablando acerca de las cosas que realizamos como Iglesia de Cristo y cómo adoramos, para que usted pueda conocer cómo es la Iglesia de Cristo. Y déjeme decirle que la Iglesia de Cristo sigue el patrón bíblico de la oración. A los miembros de la Iglesia del Señor se les enseña a orar. Fíjese que todo cristiano que ama a Dios seguramente tiene una constante relación con Dios y ha considerado la oración como una evidencia muy esencial de amor a Dios. Porque si usted tiene una buena relación con Dios, usted ora, usted tiene una constante comunicación. Fíjese cuán importante es la comunicación hoy en día en la sociedad, cuán importante es la comunicación en la familia, cuán importante es la comunicación para con los seres queridos, con las personas que más amamos. Si usted tiene un buen amigo, si usted tiene una buena amiga, seguramente usted tiene una buena comunicación con ella. Seguramente usted habla constantemente, se manda mensajitos por WhatsApp, por las redes sociales. Seguramente usted está al pendiente de esa persona. Y si usted va a hacer algo, le habla a esa persona. Tiene una buena comunicación con ella. Igualmente en la casa, si usted tiene una buena relación con sus hijos, con su esposo, usted habla constantemente y tiene una buena comunicación con ellos. Y es que a las personas que nosotros amamos, debemos de tener una buena comunicación con ellos. Si no hay una buena comunicación, hay distancia y no hay, se pierde el enfoque de la comunicación. Entonces, la oración es una forma para comunicarnos con nuestro Dios. Y si usted tiene una buena relación con Dios, usted debe de permanecer constantemente en comunicación con Él mediante la oración. Fíjese que hoy en día existen muchos abusos en la oración y alguien pudiera orar y sin embargo no tener la seguridad de que Dios le oye o acepta sus peticiones. Estaremos hablando en esta mañana acerca de cómo la Iglesia de Cristo debe orar y cómo exige la Iglesia del Señor, la Iglesia de Cristo, a que usted tenga una buena relación con Dios por medio de la oración. Fíjese que el amor de Dios y la oración es tan grande que en la Biblia escuchamos acerca de algunas historias. Por ejemplo, a los fariseos les gustaba orar y por sus oraciones, pero sus oraciones no eran aceptadas por Dios. Fíjese que vemos en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 5, arribita dice el tema Jesús y la oración. Mateo 6:5 dice: y cuando ores,
No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor Jesús nos da un mensaje, una demanda en estos textos bíblicos acerca de cómo nosotros debemos de orar. El Señor claramente dice: no sean hipócritas, así como los fariseos, que oraban. ¿Por qué? Oraban solo por ser vistos. Oraban solo para que las personas dijeran: miren, los fariseos, qué personas, ¿verdad? Cómo oran a Dios, qué relación tienen con Dios, ¿verdad? Para que las personas hablaran y dijeran de ellos. No, el Señor quiere una auténtica comunicación con Él. El Señor quiere una comunicación íntima con usted. El Señor quiere que usted se postre delante de Él en secreto y pida en oración a Él, teniendo una comunicación íntima, ¿verdad? Una comunicación en secreto, dice aquí la palabra del Señor. Y el Señor dice también te recompensará en público, dice. O sea que nosotros tenemos que venir a Dios, tener una comunicación íntima, una comunicación así como entre Él y yo, ¿verdad? Que solo Él va a saber lo que yo estoy pidiéndole a Él. Y si nosotros hacemos las cosas de corazón y pedimos como el Señor nos dice el Señor que en público Él nos va a recompensar. El libro de Mateo también, en el versículo 15, buscamos el libro de Mateo. Si usted puede acompañarnos con la lectura bíblica, lo puede hacer. Tenemos el libro de Mateo capítulo 7 y el 8 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fíjese que cuando nosotros venimos en oración delante de Dios, debemos de venir honestamente, debemos de venir con un corazón dispuesto a ser perdonado. Tenemos que venir con la verdad delante de nuestro Dios. Fíjese que Dios es todopoderoso. El Señor sabe lo que nuestro corazón siente, sabe lo que hemos hecho, sabe lo que andamos haciendo, sabe nuestros pensamientos. Dios sabe todo de nosotros. Y cuando nosotros venimos en oración delante de Dios, debemos de venir con un corazón honesto y dispuesto a platicar con Dios de esas cosas que hemos realizado. ¿Por qué? Porque de nada me sirve estar orando hipócritamente en secreto y de una forma muy correcta si nosotros no somos honestos con Dios. ¿Por qué engañamos a Dios? ¿Por qué intentamos ocultarle las cosas a Dios y a Dios nada se le puede ocultar? Es un poco ilógico, ¿no cree? Bien, entonces nosotros debemos de orar, así como el Señor nos dice. Ahí en esos textos bíblicos nos decía que esas largas oraciones para ser oídas y alabadas por los hombres, por esa razón era que oraban estas personas, no recibían la recompensa del Padre Celestial. También habla acerca de las vanas repeticiones en la oración. Esas oraciones no llegan a Dios, no llegan a los oídos de Dios, las vanas repeticiones. Palabras sin profundidad también pueden agradar a los hombres, pero son una burla para Dios. Dios, también la palabra del Señor nos dice que no escucha a los pecadores, pero si un hombre adora a Dios y hace su voluntad, a este sí le oye. Tiene que haber una prueba de nuestro amor a Dios antes que nuestra oración sea aceptable. ¿Cómo así? O sea que nosotros debemos de haber cambiado nuestro corazón y nuestras intenciones antes que el Señor vaya a escucharnos una oración. Y es que el Señor
no escucha la oración de los pecadores. Escuche bien, el Señor no escucha la oración de los pecadores. Y le voy a poner un ejemplo. Fíjese que hace algún tiempo, cuando estaba en la universidad, me gustaba mucho el deporte, practicaba el fútbol. Entonces, en una ocasión, en un partido muy importante, en una final en la ciudad de San Salvador, con una universidad importante, todas las personas ahí del equipo, antes del juego, realizaron una oración. Y yo dije, yo nunca los había visto orar, la primera vez que los veía orar. Y dije yo, vaya, se están poniendo en las manos de Dios todos los jóvenes ahí para poder empezar el partido. Y una vez realizado el partido, ¿verdad?, se dieron de diferentes circunstancias y al final logramos ganar. Entonces, luego de terminar el partido, ¿verdad?, los jugadores estaban tan alegres que dijeron, vamos a celebrar. Dijeron, vamos a comprar licor, vamos a ir allá y después de aquí nos vamos a ir para allá y vamos a ir a celebrar. ¿Cree usted que esa fue una oración correcta delante de Dios? ¿Cree que esa fue una oración que Dios le escuchó? ¿Creen que fue una oración que llegó delante de la presencia de Dios? Pues la verdad creo que no. Creo que fue una oración hipócrita, porque el Señor no escucha a los pecadores. Y el Señor tampoco nos escucha solo por interés. El Señor no nos va a escuchar si nosotros solo pedimos con interés. Como quien dice, yo ahorita necesito esto, le voy a orar a Dios, pero después sigo mi vida pecaminosa como quiera y hago las cosas que quiero con mi vida. No, tampoco. Recuerde que el Señor no puede ser burlado y no puede ser engañado. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice de la siguiente manera. Primera de Juan 3, versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice el Señor, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Si usted tiene una buena relación con Dios, usted le va a amar de palabra, le va a hablar con hechos, no de palabra ni de lengua. El Señor quiere que nosotros no seamos como los fariseos hipócritas, sino que si verdaderamente vamos a tener una comunicación con Dios, sea honesta, sea con hechos, sea con la verdad y no de palabra ni de lengua. Ahora, ¿cómo debemos orar? Es lo que estamos viendo en esta mañana. Hemos hablado acerca de que tenemos que orar primero en secreto, ¿verdad? Tenemos que orar en un lugar donde podamos tener esa comunicación con Dios. Y segundo, tenemos que orar de una forma honesta. Tenemos que orar de una forma correcta. Algo así como cómo vamos a engañar a Dios si Dios sabe todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Fíjese bien, la evidencia de que nosotros verdaderamente amamos a Dios se demuestra cuando creemos en Jesucristo y obedecemos sus mandamientos. Algo así como que para que Dios escuche nuestras oraciones, nosotros primero tenemos que dar una evidencia del amor que tenemos a nuestro Dios y que verdaderamente creemos en Jesucristo. El libro de Juan nos habla acerca de ello, y para ello vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 5, y dice de la siguiente manera. El libro de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, y conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Fíjese que la palabra del Señor nos dice claramente que nosotros debemos de amar a Dios y demostrar que creemos en Jesucristo y que obedecemos a sus mandamientos para que nuestra oración pueda ser escuchada. También debemos de conocer a Cristo y guardar
sus mandamientos de una forma que no nos dé pena. ¿Por qué? Porque a muchas personas les da pena orar, fíjese. Algunas personas cuando están en un lugar público no oran. ¿Por qué? Les da pena que las personas les vean. Les da pena que las personas vayan a decir, ve, ¿y ese qué está haciendo, verdad? O les da pena que las personas digan, ve, ese es cristiano y está orando por los alimentos. Sí, nos da pena. Y no debemos de negarlo. En algunas ocasiones nos ha pasado, ¿verdad? Que nos da pena que nos vean orar las personas, ¿verdad? Vamos a comer a lugares públicos, a centros comerciales y tenemos los alimentos y no oramos. ¿Por qué? Por pena. Entonces, el Señor nos dice que nosotros debemos de no tener pena y guardar sus mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice de la siguiente manera: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El Señor nos pide que mandemos sus mandamientos. Y uno de los mandamientos que nos ha dejado el Señor en un gran texto bíblico dice: orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Fíjese bien, orad sin cesar y dar gracias en todo. ¿Acaso nosotros damos gracias en todo al Señor? Muchas veces disfrutamos de muchos deleites de la vida que el Señor nos da, de muchas bendiciones, y no le damos gracias. Pueda que al final del día vengamos a dar gracias, ¿verdad? Por todo. Pero qué bueno sería que nosotros en cada suceso de nuestra vida diéramos gracias a Dios. Fuera algo muy lindo, fuera algo muy especial. ¿Por qué? Porque el Señor dice: dad gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Orad sin cesar. Así dice la palabra del Señor. Fíjese que nosotros, habiendo demostrado todo nuestro amor a Dios en obediencia, somos limpiados de pecado por la sangre de Cristo y somos añadidos a la familia de Dios, el cuerpo de la iglesia de Cristo. Una vez usted venga a los pies del Señor en obediencia, usted viene a tener una mejor relación con Dios. Y a ese punto vamos, porque no solamente estamos hablando de la oración y cómo la iglesia de Cristo ora, sino cómo usted puede acercarse a Dios para que Dios le escuche por medio de la oración. Dice la palabra del Señor que el Señor no escucha a los pecadores, pero nosotros queremos en esta mañana que usted, no que vaya a ser perfecto, no vaya a ser pecador, sino que usted tenga una mejor relación con Dios para que Dios escuche su oración. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de venir en obediencia a Dios para que estemos en una mejor relación con nuestro Dios. Y después de que Cristo estableció su iglesia, fíjese, en el año 33, nuestro Señor, no hay récord ninguno después de eso, de que algún hombre se le pidiera orar hasta que sus pecados fueran lavados mediante la obediencia del Evangelio. El Señor claramente nos habla de esto en la oración, en el Nuevo Testamento, que nosotros, para que podamos venir y tener una oración y una verdadera comunicación con Dios, debemos de estar en obediencia. ¿Y en obediencia a qué? Obediencia al Evangelio de salvación. Primera de Pedro nos habla acerca de esto. Y vamos a ir al libro de Primera de Pedro 1:22. Dice de la siguiente manera: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Señor Jesús no hizo pecado y no se halló engaño en su boca. Por tanto, el Señor quiere que nosotros vengamos en oración a Él limpios, sí, limpios y puros. El Señor quiere que nosotros tengamos un corazón honesto y que tengamos una verdadera relación con Él para que Él pueda escuchar nuestra oración. Y por esta razón no se encontrarán en las iglesias de Cristo bancos de dolientes, ni altares de oración, ni ninguna de esas cosas. En las iglesias de Cristo, si usted las puede visitar, no va a encontrar ninguna de esas cosas que tal vez en otras iglesias denominacionales las va a encontrar. La oración es un privilegio para los que están en la familia espiritual, o sea, la iglesia, y no como un medio para entrar en ella. La palabra del Señor nos dice claramente que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. La oración no es un medio por el cual usted va a entrar y va a encontrar la salvación, como muchas
iglesias así lo hacen. Muchas iglesias realizan una oración para que usted pueda ser salvo. En ninguna parte del Nuevo Testamento ni de la Biblia va a encontrar que una oración puede salvar su vida. El Señor dice claramente que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Así dice la palabra del Señor. Entonces, la oración es un medio de comunicación para que usted pueda comunicarse con Dios, y es escuchada cuando usted tiene una buena relación con Dios. ¿Y cómo usted obtiene una buena relación con Dios? Cuando usted ha decidido venir en obediencia al Evangelio, cuando usted ha decidido entregar su vida y ha sido bautizado para el perdón de sus pecados. Ahí el Señor escucha su oración. Entonces usted, por tanto, amigo, le invitamos para que pueda encontrar una buena relación con nuestro Dios mediante de la oración, y para ello usted debe de venir a la iglesia y venir en obediencia a Dios y a su palabra. Y para usted, hermano que nos escucha, el mandamiento para los cristianos es orar sin cesar y dar gracias en todo. Por tanto, debemos de venir en oración cada día delante de Dios, no hipócritamente, porque el Señor conoce nuestros corazones y las intenciones de todas las cosas que nosotros queremos hacer. Debemos de venir honestamente, doblar nuestras rodillas y pedir en oración a nuestro Dios. Orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Y fíjese que aunque no es a través de la oración que los pecadores son salvos de sus pecados pasados, como muchas iglesias lo dicen, ¿verdad? Aquellos pecados de su pasada vida antes de entregarla a Cristo. No obstante, deben llegar con una actitud de súplica, penitencia y humildad, como hizo Saulo de Tarso en Hechos 9:11. Fíjese que nosotros no debemos de venir en oración al Señor con altanería. No debemos de venir al Señor con eso como quien dice, ¿por qué me hiciste eso, Dios? ¿Por qué permites estas cosas? No, debemos de venir a Dios con actitudes de súplica, dice la palabra del Señor. ¿Y qué significa esto, verdad? Actitudes de súplica, penitencia, y humildad. Fíjese que Dios, nuestro Dios todopoderoso, es tan grande y tan poderoso que nosotros no podemos venir a exigirle a Dios. Nosotros tenemos que venir en forma de súplica, o sea, arrepentidos. O sea, como quien dice, perdóname, Señor, pero te suplico que me ayudes, te suplico que me ayudes a salir de este problema, te suplico que me ayudes a cambiar mi vida, etcétera, ¿verdad? Entonces, no debemos de venir con altanería, como dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, versículo 9, versículo 11, 9:11 del libro de Hechos. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Saulo de Tarso en esos momentos estaba pasando algo muy feo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acababa de perder la vista, el Señor se le había aparecido, lo había, como quien dice, regañado, ¿verdad? Y le había dado una orden que fuera a ese lugar. Y Saulo de Tarso oraba. ¿Usted cree que Saulo de Tarso oraba con altanería? No, en ese momento seguramente Saulo de Tarso estaba muy arrepentido y suplicaba a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque se encontraba en aflicción. Entonces, cuando pregunte qué deben hacer para ser salvos, debemos de seguir lo que el Señor nos dice. En esta ocasión, Saulo de Tarso se le fue encomendado que fuera a ese lugar y que esperara. Entonces, eso mismo debe de hacer usted hoy en día. Debe de preguntar y hacer lo que el Señor nos ha dicho para ser salvos. Y después de obedecer a los mandamientos, como lo dice Marcos 16:16, que se los había dicho, que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, la oración diaria es esencial en la vida personal de cada cristiano. La oración es esencial. ¿Por qué? Porque es la comunicación con Dios. Es como nosotros vamos a interactuar con nuestro Dios. Si nosotros no interactuamos con nuestro Dios y no escuchamos a nuestro jefe, ¿cómo vamos a obedecer sus mandamientos? ¿Cómo el Señor va a tener una relación con nosotros? No se puede, ¿verdad? Entonces, el perdón de pecados en un hijo de Dios se obtiene a través
de su arrepentimiento y sus oraciones. Si usted aún no ha comprendido el verdadero mensaje de Dios y lo que el Evangelio del Señor nos dice, ore al Señor, ore y dígale que le ayude a tener entendimiento para que pueda discernir su palabra y encontrar el verdadero camino. Si usted da fruto de ese arrepentimiento, el Señor también va a escuchar su oración y usted pronto va a venir a los pies del Señor a obedecer su Evangelio. Hermano y amigo que nos escucha, estas cosas van dirigidas para las oraciones de todos de los cristianos, de todos los hermanos que ya han obedecido a su palabra. Debemos de orar a Dios por el perdón de nuestros pecados. Debemos de orar a Dios platicando de una forma honesta, de una forma consciente, y debemos de venir a Él no por interés, no solo cuando tenemos necesidad, no solo cuando nos pasó un problema, no solo cuando tenemos aflicciones y no hallamos para dónde agarrar. No, en todo momento y en toda hora nosotros debemos de orar a nuestro Dios. El mandamiento para nosotros es orar sin cesar. Así que nosotros como cristianos debemos de orar, no solo por nuestra familia, no solo por nuestra vida. Debemos de orar por nuestros hermanos en la iglesia, debemos de orar por los enfermos, debemos orar por las necesidades, debemos de orar por el trabajo de la iglesia, debemos de orar por los ministerios de la congregación, debemos de orar por la predicación de la palabra de Dios, debemos de orar por este programa de radio, debemos de orar para que los líderes de la iglesia se mantengan firmes, debemos de orar por esos hermanos débiles que flaquean y se alejan de la iglesia. Debemos de orar por todas las personas que han venido al Evangelio y se han retirado de la iglesia. Debemos de orar por todos los recién bautizados, los recién convertidos. Debemos de orar por todo. Fíjese que hay muchas personas que dicen, ay no, pero es que yo no tengo de qué orar. Y hacen una oración de 1 minuto o 2 minutos. Dice, bueno, y que no tienen nada que pedir. Pues si no tienen nada que pedir por ustedes, oren por la iglesia, oren por los hermanos, oren por las dificultades que muchos atraviesan. La palabra del Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos y que amemos a nuestros hermanos. Y si nosotros amamos a nuestros hermanos, vamos a orar por ellos. Simple. La oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Por tanto, la invitación para usted es para que cambie su forma de vivir. Si la ha vivido hasta esta hora como una forma simple y sin una buena comunicación con Dios, le invito para que usted pueda cambiar y formar nuevos, buenos hábitos en su vida. Que usted venga y diga, me voy a proponerle cuando me levante en la mañana, voy a hacer una oración. Cuando salga para el trabajo, para donde quiera que vaya, voy a realizar otra oración. A la hora que voy a comer mis alimentos, también voy a orar y voy a agradecer a Dios por esos alimentos. En la noche voy a tener una oración con Dios. Y si usted tiene hijos y le quiere inculcar el amor a Dios y la oración, usted reúnalos a todos para que oren a Dios, para que ellos vayan aprendiendo desde pequeños la reverencia y la educación de tener una comunicación con Dios. Todo depende de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que te encierres aparte, dice, para que tengas una oración correcta delante de Él. O sea, no se va a poner donde hay una gran bulla, ¿verdad? Un gran relajo. No, usted se va a apartar y va a tener esa comunicación con Dios. Entonces, si usted quiere que sus hijos también tengan esa comunicación con Dios, edúquelos desde pequeños para que cuando sean grandes ellos tengan una buena relación con Dios. Orar sin cesar, no se les olvide, el mandamiento para todo cristiano. Y para usted, amigo que nos escucha, si usted tiene un problema, si usted tiene dificultades, si usted cree que necesita la oración de Dios, está bien, usted necesita de la oración de Dios, pero no le busque hipócritamente solo cuando usted tiene necesidad, sino que búsquele de todo corazón, transformando y cambiando su vida. Una vez usted viene en obediencia al Señor, la oración suya es escuchada por Dios, más que seguro. Así que la oración nos salva. La oración es un medio de comunicación. Usted obtiene la salvación mediante la obediencia al Evangelio, no por medio de una oración. Le invitamos a usted para que venga a la Iglesia de Cristo y pueda reunirse con nosotros y se dé cuenta verdaderamente cómo la Iglesia de Cristo ora, cómo realizamos esa oración delante
de nuestro Dios. La invitación es para usted, para que nos pueda llamar en esta mañana. El teléfono en cabina es el 2669-5150, 2669-5150. Si usted tiene una llamada, un mensaje o un comentario, puede hacerlo en esta mañana. A ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Usted puede visitarnos en el www.idcla14.com. Ahí puede encontrar información importante acerca de la Iglesia de Cristo. www.idcla14.com. La 14, el número 14 es en números. idcla14.com. Ese es el sitio web de la Iglesia de Cristo aquí en San Miguel, El Salvador. La Iglesia de Cristo cerca de su comunidad. No dude en poder buscarnos y visitar también nuestras redes sociales. Si usted todavía tiene un poco de pena, no quiere acercarse a la iglesia, pero quiere darse cuenta cómo la Iglesia de Cristo adora, usted puede buscar información en nuestras redes sociales. Puede buscarnos en Facebook como Iglesia de Cristo en El Salvador, San Miguel El Salvador. Y también puede buscarnos en nuestro canal de YouTube, IDC La 14 SM San Miguel. Ese es el link para que usted pueda encontrarnos en YouTube, Iglesia de Cristo en San Miguel El Salvador. Usted ahí va a encontrar predicaciones de la Iglesia de Cristo, va a encontrar nuestros programas, mensajes bíblicos de la radio, va a encontrar diferente material doctrinal también de la Iglesia de Cristo. Así que usted puede buscar la información sin necesidad de ir a la iglesia. Si usted todavía quiere estudiar la Biblia, puede hacerlo, puede descargar nuestros cursos bíblicos y toda la información que tenemos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. La Iglesia de Cristo en San Miguel se reúne los días domingos de 9 a 11:30 de la mañana. Usted puede visitarnos aquí sobre la 14 calle Poniente número 505 bis, una cuadra abajo de la gasolinera Puma del Triángulo. Ahí a un costado, al lado izquierdo, ahí se reúne la Iglesia de Cristo. Así que puede visitarnos sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Venga y adore al Señor como debe de adorarse. Venga a los pies de nuestro Señor, venga en obediencia al Señor y obedezca al Evangelio. La Iglesia de Cristo también se reúne el día jueves de 5 a 6 de la tarde. Así que le invitamos a usted para que pueda ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la Iglesia del Señor que se reúne aquí en San Miguel El Salvador. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado en sintonía de este programa radial Reflexiones. Tenemos ya el tiempo, así que les deseamos a ustedes lo mejor y que este sea un día lleno de muchas bendiciones. José León les saluda aquí en cabina, esperando que la palabra de Dios haya llegado a sus corazones. Que el Señor les bendiga. Es mi esperanza.